Si tienes un negocio de servicios y ya tienes clientes y aún así te sientes que estás dando círculos o que estás perdido o que estás quizás en actitud pasiva, muchas veces no es problema de talento, el problema no está allí, ni en los precios tampoco. Muchas veces el problema está en que no hay una estructura. Tu negocio está funcionando sin estructura. Y cuando no hay estructura, todo depende de ti. Muchas veces empezamos nuestros negocios con ilusión, energía y muchas ganas y vamos tomando decisiones sobre la marcha. Y esto en algún momento del negocio está bien, porque podría pasar que la parálisis por análisis no te deje avanzar o quizás el querer tenerlo todo perfecto te haga que no avances y retrases mucho esa decisión por querer que esté todo perfecto en el primer momento. Entonces, trabajar así es bueno y ir improvisando y tomando decisiones rápidas es bueno en ese momento. Pero ¿qué pasa cuando seguimos trabajando así a lo largo de nuestro negocio? Bueno, nos acostumbramos a trabajar en improvisación constante y vamos decidiendo sobre la marcha cada día en función de lo que nos pensamos que es lo mejor en ese momento. ¿Y qué pasa cuando trabajamos así? Lo que pasa entonces es que diriges tu negocio en función de lo que pasa alrededor y vas reaccionando y no lo estás dirigiendo tanto en función de lo que quieres que pase realmente en tu negocio. Y hay una diferencia enorme allí. Antes de seguir, quiero que sepas que si voy mirando abajo es porque tengo unas notas para este episodio y que no quiero dejarme nada para poder contártelo todo con claridad. Entonces, si ves que miro abajo en algún momento es porque estoy consultando algo porque no quiero que se me olvide nada. Y quizás te estás preguntando por qué te estoy contando esto, y es que yo también empecé así. Empecé con muchas ganas, sobre todo necesidad de clientes, también ilusión y le puse mucha energía. Venía del mundo del negocio y sabía cómo funcionaban los negocios, pero por algún motivo aparté toda esa estructura mental que yo tenía, no sé muy bien por qué, pero no apliqué esa base que yo conocía. Como si la parte de estructura fuera más para empresas serias y como esto era un negocio más pequeño, más creativo, no aplicaba para mí. Entonces empecé sin orden, sin estructura y también un poco obsesionada por la búsqueda de clientes constantemente. Hasta que llegó un punto en que yo me di cuenta que tenía que haber otra manera de trabajar, porque estaba siendo muy cansado y trabajar así tan cansado cuando es lo que has elegido tú, cuando es algo que te gusta hacer. Para mí era un hobby que convertí en profesión. Entonces, no tenía sentido que todo se volviera tan pesado y que todo fuera realmente tan pesado. Entonces empecé a pensar qué es lo que podía hacer, qué podía cambiar para que todo fluyera un poco más y sobre todo yo pudiera tener la cabeza un poco más ordenada, porque en ese momento todo el caos que yo tenía a nivel de negocio no me permitía ver un poco más allá, no me permitía poder planificar ni pensar en nada más. Entonces fue cuando empecé a aplicar toda la parte de negocio dentro de lo que era mi negocio de fotografía. Y por eso, hoy, después de haber pasado por allí, ahora ya por suerte, hace unos años, pero haberlo visto en muchos otros negocios de fotografía, me doy cuenta de que esto es muy habitual, el de no tener una estructura o un modelo de negocio detrás que te permita sostener tu negocio y que no seas tú el que lo sostiene con tu energía, cambia mucho el panorama. Entonces, por eso quiero traerte hoy tres ideas o tres puntos clave que quiero que trabajes o que quiero que tengas en cuenta en tu negocio para poder empezar a pensar de otra manera. Porque lo que ocurre muchas veces es que nos ponemos en un negocio y ni siquiera pensamos más allá de lo que estamos haciendo. Y a veces está bien salirse un poco y entender lo que estamos haciendo como a vista de pájaro para poder ver dónde estamos fallando y qué es lo que podemos ajustar para que todo fluya un poco mejor. Entonces, la primera idea que te quiero compartir es que tu talento solo construye en el corto plazo. Es un sistema el que va a construir a largo plazo. El talento hace que vendas, que tengas clientes, que te recomienden, que sigas en la operativa, pero no hay previsibilidad. Dependes del boca a boca que te hagan tus clientes por ti. Estás depositando tu comercial o la persona de ventas de tu empresa en las personas que han sido tus clientes.
esperando que ellos te vayan a recomendar en algún momento y que puedas tener tú un flujo de clientes. Tener esto, el boca a boca está muy bien, pero tener esto o este sistema como única estrategia o basado en esta estrategia de venta es un poco peligroso, porque no te va a dar previsibilidad, dependes constantemente de lo que hagan, digan los demás y no tienes ningún control sobre eso. Entonces, si estás en ese punto, revisa un poco todo el método que tienes o cómo lo tienes montado, porque es necesario que pongas un poco de orden. La segunda idea que quiero compartir contigo y que quizás ya hemos hablado un poco al principio es que cuando no hay un método o una estrategia, todo depende de tu energía. Y si tú estás bien, tu negocio va bien. Pero si tú estás mal, las cosas empiezan a ir mal. Y somos humanos y no siempre estamos 100% del tiempo bien. Entonces, quiero que prestes atención a esto también, porque si tu negocio depende de tu estado de ánimo de cada mañana y de cómo te levantes por las mañanas, de ahí va a depender cómo hablas con los clientes, cómo te comunicas, qué es lo que haces, las acciones que haces para que el negocio arranque y cómo de motivado estás tú para hacerlas. No hay un plan previo, estás improvisando y según te levantas acabas decidiendo qué es lo que haces. La mayoría de profesionales ni siquiera piensan si van a estar enfermos o no. Damos por supuesto que todos estamos bien el 100% del tiempo y va a salir todo bien, pero puede ser que tengas un mal día, una mala semana. ¿Y qué pasa si esto se convierte en un mal mes porque no estás inspirado, porque no acaban de fluir las ideas o porque no sientes realmente las ganas de seguir empujando el negocio? Entonces, ¿qué pasa en esos casos? Cuando las cosas empiezan a no estar del todo bien, cuando empiezan a fallar clientes, indirectamente nos afecta de manera personal. Empiezas a sentir o a poner en duda el valor, qué está pasando, qué estoy haciendo mal, si hay algo que he dicho, que he hecho, del último trabajo que le he entregado. Esto es muy habitual, que nos cuestionemos nosotros todo lo que hacemos, pero cuidado cuando esto nos afecta de manera más personal y cuidado cuando no tenemos un sistema que pueda sostener estos momentos del negocio que como humanos todos podemos tener. La tercera idea que quiero traerte aquí es que tener un sistema no es una rigidez, te va a dar libertad. Y esto entra en conflicto muchas veces en creativos, como pude ser yo en ese momento cuando yo empecé, ni siquiera pensé en poder o en montar mi negocio y que pudiera tener una estructura un poco más de negocio, poder empezar a pensar, a planificar o a hacer estrategias como si esto fuera un negocio de verdad, como si lo mío no fuera realmente un negocio. Y sé que entra en conflicto también por muchos profesionales con los que hablo que no tienen esa idea del negocio. Sé que muchos profesionales que estamos aquí nos gusta lo que hacemos, es vocacional, nos gusta realmente nuestra profesión, pero acabamos siendo empresarios por accidente. Pero realmente tenemos que hacernos cargo de nuestro negocio y hacernos cargo de las estrategias, tanto de venta, de comunicación y de qué va a pasar para conseguir clientes y cómo lo voy a hacer. Y esta parte no gusta tanto y esta parte entra un poco en fricción porque sé que muchos acaban haciendo la parte de negocio un poco más obligada y un poco más a desgana. Pero es realmente necesario, no es tan difícil poner orden en el negocio y vas a ver que te va a dar mucha más tranquilidad, seguridad, paz mental que quizás ahora no tienes porque no te permites tenerlo. Y si no pones orden en tu negocio, es posible que acabes sobreviviendo de tu vocación y pensando en qué va a pasar el mes que viene. Y cuando estamos pensando solo en el mes que viene, nos lo estamos poniendo más difícil a nosotros mismos porque es difícil trabajar así, siempre con esa ansiedad de qué va a pasar el próximo mes, qué va a pasar en 2 meses. Y nos lo estamos poniendo más difícil nosotros mismos. Es nuestra elección trabajar así o trabajar de manera
más planificada, con un sistema o siguiendo una estrategia. En realidad, un sistema te va a dar una claridad en tu oferta, en tu modelo de negocios o de ingresos, una recurrencia en tus clientes y también tener un postventa bien definido y bien diseñado. Y cuando puedes trabajar con todo esto, vas a tener mucha más tranquilidad. El sistema no va a matar tu esencia creativa, la va a proteger. Porque cuando tenemos la ansiedad de qué es lo que va a pasar el mes que viene, qué va a pasar el siguiente, esa ansiedad mata toda la creatividad. Entramos en duda, entramos en supervivencia, en control, en no entender, empezamos a dudar de nuestro talento, de nuestras capacidades, y esto es todavía más perjudicial. Y ahora quiero que te quedes con algo importante. He trabajado con muchos profesionales y sé que cuando llegan a mí, a mi mentoría, sé que todos tienen talento. Ese no es el problema. El problema es que están dispersos, que tienen clientes, pero no tienen claridad de cómo conseguir su próximo cliente, que trabajan mucho, pero sin dirección y van dando un poco palos de ciego hacia un lado y hacia otro y volantazos en la dirección de su negocio. El problema no es la capacidad o no real de poder desarrollar su negocio o de poder desarrollar su actividad. El problema real es que no hay un diseño de negocio que realmente te dé una base y te dé una tranquilidad. Un negocio puede estar sostenido por tu talento o por un sistema. Cuando está sostenido por tu talento, depende de tu energía, de tu tiempo y de tu esfuerzo constante para empujar del negocio. Cuando está sostenido por un sistema, sabes hacia dónde te diriges, sabes qué decisiones tomar, qué priorizar, tienes un plan de acción para poder seguir cada día y no dependes tanto de tu energía o de cómo te levantas hoy, porque ya sabes previamente qué es lo que tienes que hacer para poder conseguir y lograr tus objetivos. Y ahí empieza la previsibilidad de tu negocio. Y si sigues confiando en tu talento, está muy bien, pero no busques crecer, porque va a estar siempre limitado por tu energía, por tu tiempo, por lo que tú haces y del tiempo que le dedicas. Vas a estar sobreviviendo. Y son dos cosas distintas. Y si quieres revisar qué es lo que está pasando en tu negocio, qué es lo que puedes hacer para empezar a diseñar un sistema que se pueda ir ajustando y que tú puedas empezar a trabajar un poco más tranquilo, con más seguridad sobre lo que haces y un poco más de dirección, te dejo abajo el contacto para que puedas solicitar una mentoría. Nos vemos en el próximo episodio.